Hay noticia desde la Fundación Santa Fe, nuevo comunicado sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sometido a una nueva cirugía en las últimas horas. Felipe García. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, primer parte médico sobre las situaciones de salud de Miguel Uribe Turbay luego de 2 días sin noticias. Dice lo siguiente: la Fundación Santa Fe de Bogotá informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay ha continuado su manejo en la unidad de cuidados intensivos subespecializada en neurología con monitoreo permanente de todos los parámetros pertinentes. En el curso de las últimas horas se le realizó una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial. El control tomográfico cerebral posoperatorio evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos adicionales a los previamente identificados. El paciente entonces permanece hemodinámicamente estable y su condición clínica sigue siendo crítica con pronóstico neurológico reservado. Lo firma Ricardo el doctor Adolfo Ginás, director médico de la Fundación Santa Fe. Primer comunicado entonces de la semana luego de un sábado y un domingo de no tener noticias sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Resumen, Felipe, le practicaron nueva cirugía con los controles y resultados tomográficos previstos, sigue en condición crítica y sigue en la unidad de cuidados intensivos Miguel Uribe Turbay. Felipe, los ecos de la marcha del silencio. ¿Por qué marchó la gente? ¿Por qué marcharon ayer 250.000 personas? ¿A favor de qué o en contra de quién? Ese es el tema hoy, ya más reposados, ya empezando a mirar lo que viene a futuro, en medio de lo que significa mensajes fuertes del gobierno. Inicialmente en solidaridad con Miguel Uribe, por supuesto, pero no nos equivoquemos, y yo coincido plenamente con Héctor Riveros con lo que dijo hace un ratico. Esto se convirtió en una marcha contra Petro, no le quepa la menor duda. Esto fue un grito de miles de personas porque están cansados del gobierno, están cansados política de la arbitrariedad, están cansados del odio, o estamos, porque yo me incluyo, la marcha del fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, del debilitamiento de las fuerzas militares, del tema de la salud. No nos equivoquemos, lo de ayer fue una marcha, obviamente, vuelvo y repito, en solidaridad con Miguel, pero se convirtió, como era inevitable, en una marcha contra Petro. Usted, entonces, que Felipe, además... la virtud es, Ricardo, trató de robársela, una cosa increíble. ¿Cree que era una marcha contra el presidente Petro? Es cierto, el presidente intentó apropiarse del éxito de la marcha. Robársela descaradamente. Luego cambió de opinión. Luis Ernesto, ¿usted cree que esta fue una marcha en contra del presidente? Es que justamente la virtud de la marcha es que cada quien vio en la marcha lo que proyecta para el país. Entonces, para Felipe eso fue una marcha en contra de Petro, porque eso es lo que él quería expresar y quería que la marcha se fuera de esa voz de rechazo. Y había otras personas que marchaban, y la gran mayoría lo hizo, porque el atentado contra Miguel Uribe, sea uno de cualquier orilla política de la que venga, no tiene que ser militante del Centro Democrático, a todos nos golpea profundamente porque nos arrebata algo que es esencial, que es la posibilidad de opinar, de pensar en libertad y que eso no nos cueste la vida, que es la posibilidad de tener una democracia donde distintas alternativas políticas pueden llegar al poder. Y eso es lo que está en juego. Y en defensa de eso, en pro no solo de la vida de Miguel, por supuesto, sino lo que hoy simboliza él debatiéndose entre la vida y la muerte por defender sus ideas. Eso es lo que defendemos, eso es lo que nos une la democracia, nos une la defensa de la vida, nos une el rechazo a los violentos. 70.000 personas en la Plaza Bolívar gritando fuera Petro, ¿no lo vio? No sé si fueron No fueron 70.000 los que gritaron, fueron unos. Es que había unos que claro que querían el rechazo a Petro, como tú, Felipe. Por supuesto que había unos que marchaban en contra de algo, pero el éxito de la marcha es que era una marcha en favor de algo, en pro de eso que nos une. Y ojalá las expresiones políticas fueran más así. Claro, había unos que marchaban en contra de algo, pero la gran mayoría, y por eso fue tan exitosa, Felipe, porque las marchas que lo que hacen es partir la sociedad y decir vamos en contra de algo, como las que hace el presidente, por ejemplo, pues lo que hacen es generar el rechazo de otros. Estoy seguro que muchas personas que marcharon ayer, si hubiera sido una marcha beligerante contra Petro y entonces todos en contra de Petro, en contra de la paz total, pues seguramente no se hubieran movilizado. Muchos ciudadanos que son...
Puede haber Si no distintos era en motivos. contra de Petro, ¿por qué trató de apropiarse a través de 4 trinos pues de la porque, marcha? porque fue exitosa, Felipe, porque hubo mucha gente en las calles, porque a diferencia de lo que ha pasado con sus últimas convocatorias, esta fue una marcha nutrida, fue una marcha numerosa. Aquí los voy apuntando. Felipe dice, esta indudablemente fue una marcha contra el presidente Petro. No, en solidaridad con Miguel, que Claro, acabó primero eso. en una protesta contra Petro. Y luego deriva esto en una protesta contra el presidente. Es Luis que- Ernesto dice, no, Luis Ernesto dice, esta fue una marcha por la vida y por la salud de Miguel Uribe Turbay. 7:34, Aurelio, su opinión. Sí, Ricardo, es que una cosa son las causas y otra cosa son las consecuencias de la marcha. Seguramente muchas de las personas salieron a expresarse por un motivo, otras por otro, pero al final eso se condensa en una cosa. Es decir, cualquier observador desprevenido y objetivo ve esta marcha y dice, mínimo, esta es una marcha de un llamado frente al gobierno de Petro. Sobre eso no hay ninguna duda, no nos engañemos, porque si uno se pone pues a hacer una entrevista uno por uno, entonces claro, le van a dar las razones. Yo, por ejemplo, a mí por ejemplo me llamó la atención que lo que yo he denominado el filopetrismo, que son aquellos que apoyan lo bueno y critican lo malo, salieron ayer. Y no solamente la marcha se sintetiza en una voz de Colombia frente al gobierno de Petro, sino que además hay algo que es más importante para mí, es que la marcha va a significar un punto de quiebre en la política colombiana. La política en Colombia va a ser una antes de esa marcha y otra después. ¿Esto en qué de va a esa. derivar, Aurelio, en su opinión? Pues va a derivar en que Colombia, por los motivos y las razones que lleven a unos, que llevan a otros, va a terminar dividida en dos, en los que definitivamente dicen, como decía Felipe, fuera Petro, y los otros como Gustavo Bolívar. Es que no solamente el trino de Petro tiene que ver con esa apropiación indebida que él quiso hacerse de esa manifestación que yo sintetizo de esa forma, sino que si usted mire, vio el trino de Gustavo Sí, Bolívar, lo vi. dijo, Sí, "No, que esa desapacible. sí era una marcha de odio, que esa era una marcha de no sé qué", y eso muestra que el famoso dicho, ¿no? Donde hay herida, arde la sal. Yo creo que el trino de Bolívar sintetiza esa frase, donde hay herida, arde la sal, y lo de ayer fue sal dura, frente a las heridas que el gobierno le ha infligido a la sociedad colombiana. Su voto, Aurelio, diciendo que sí, que esta fue una marcha contra el presidente Petro. Lo había dicho también Héctor, esa es su teoría. Esta al final termina siendo una marcha con un mensaje claro, que es político una contra el marcha- presidente de la República. Claro, es que además ha debido ser convocada así para que no tuviéramos esta discusión. Porque es que a mí en la política no me gustan las ambigüedades. Entre otras cosas, pues primero no me parece, bueno, me alegra que Aurelio tenga la ilusión de que la marcha cambie el rumbo de la política. No, la marcha no va a cambiar nada. La marcha va a seguir expresando. La marcha es una expresión del ambiente de la opinión pública en Colombia, que una parte, yo creo, mayoritaria, y otra, una parte mayoritaria está con Petro, y otra parte minoritaria, pero no poco importante, está con Petro. Y unos marchan el día que los convocan unos y otros días marchan otros que los convocan otros. Porque además tampoco es cierto que desafortunadamente esto nos haya unido, ¿no? Esto no nos ha unido. Al contrario, esto marcó más división en la sociedad colombiana. Profundizó la división en la sociedad colombiana, y para eso era, porque entre otras cosas buena parte de las marchas políticas tienen ese propósito, esa idea digamos ahí idílica de que edulcorada, en la política nos unimos todos y nos ponemos de acuerdo. No, la política, entre otras cosas, parte del supuesto. Por eso los partidos se llaman partidos, porque estamos partidos, porque tomamos partido unos por una cosa y otros por otra. La política no nos une, la política desune. En Colombia hay muy pocas veces que digamos que ha habido expresiones como este estilo que nos han unido. La marcha de febrero del 2000, que fue 4, tal vez, contra las FARC. Sí, eso no fue en el recuerdo 2008, año, 2008. en Eso el fue 2008, el 4F, fue el 4 de febrero del 2008. En esa sin duda éramos todos contra 30.000 tipos o 25.000 que estaban alzados en armas y cometiendo unos crímenes sin nombre. Esa clarísima unión. El día del entierro de Luis Carlos Galán yo también sentí una cosa parecida, y por eso fue el detonante de la Constitución de 1991. De resto, esta marcha pues fue multitudinaria, fue importante,
fue contra el gobierno y así hay que marcarla y así hay que tenerla en cuenta, 7:38 analizarla, minutos. etcétera, y representa la oposición a que pasado mañana vuelven y hacen otra manifestación a favor del gobierno y ahí vamos quedando empatados. ¿Me decía Felipe? Que por eso el presidente trató de apropiarse de las marchas para hacerle creer a sus seguidores que la marcha no era contra él, sino por la paz, solo por la paz. No, era una marcha en solidaridad con Miguel y en contra del gobierno. Felipe, pero los números son distintos, ¿no? Los números que ha sacado el gobierno y los números que salieron ayer son diferentes. Hubo mucha diferencia. O sea, hubo más gente en la marcha de ayer que en las marchas del gobierno, dice usted. Sí, pues es lo que vi. A pesar de que no hay logística, de que no hay buses, de que no hay tamales, de que no hay lechona, Fue de lo que no vi. hay Ricardo, empleados pues claro públicos obligados. Pero sí coinciden, Ricardo, perdóneme que lo interrumpa, en que la fuente es la misma, ¿no? La fuente es la policía, la fuente son las autoridades. La fuente del número de manifestantes en una u otra marcha es la policía la que recoge Álvaro, al final el dato. ¿sabe qué me inquieta? Que al final de la marcha creo que estamos en el mismo punto del que partimos. Mire, leo rápidamente, solo de contexto, el mensaje del presidente Petro anoche a las, debe ser como las 7 de la noche, 6:36 de la tarde. Odio no es silencio de las ideas y lucha por la democracia. Supongo que los marchantes de Bogotá, Medellín y Cali lo hicieron por la paz y la vida del senador Miguel Uribe. No era así, nos engañaron. Vea pues, el pueblo va por la consulta popular y sus derechos. No se silencian las ideas, eso quieren los asesinos al matar, el pueblo no se deja engañar, está por la vida para todos los colombianos, incluido el senador Uribe, y por la consulta popular. Y concluye de la siguiente manera, Álvaro, permítame. Ya no hay más esclavos que piden y se hacen matar por la esclavitud y las cadenas, el pueblo colombiano quiere paz, 0 muertes y consulta popular y derechos y libertades. No sé de dónde el presidente suma esto. Así que si era un engaño la marcha de hoy, termina el presidente, pues vamos a las calles. La imprecisión es creer que la gente que salió ayer no es pueblo. Yo creo que esa es la imprecisión de pensamiento. Claro que es pueblo. O que ahora, Ricardo, va a empezar esa puja en la calle de qué sector, sea político o ciudadano, puede sacar más personas a una movilización, que es además la comparación que hace también el presidente Gustavo Petro después de lo que dice Felipe. No, Primero, es que lo de ayer de eran los intentarse 4.000 robar la más marcha, ricos. pero después de decir compararla con el concierto de la esperanza o con la marcha que ya organiza el gobierno la próxima semana, el sábado, para Medellín. Empieza también esa puja de quién saca más gente a la calle. Y eso termina desgastándose. Eso es una gran cosa. No, eso es una gran cosa. La sociedad colombiana tiene hoy una democracia mucho más activa que hace 3 años. Los ciudadanos están tomando partido alrededor de los temas del debate público y están dispuestos a marchar, a salir a marchar, a expresarse, cosas que hace muy poquito no ocurren. El problema es que siempre y cuando se respeten los canales constitucionales. El problema es que la causa de esa movilización no es muy positiva para el país. La gente sale hoy a marchar. Las movilizaciones nunca son positivas. Porque ve riesgos para la democracia. Salvo cuando se gana el campeonato mundial de fútbol. La gente sale hoy porque está preocupada por el futuro. La gente sale hoy porque ve que hay otros que salen a apoyar las políticas del gobierno. Lo único importante... Pero no se nos puede olvidar que también sale gente a marchar a apoyar las políticas del gobierno. Exacto. Entonces, por eso no usemos la expresión la gente, porque no hay un solo grupo. Ni el pueblo. No hay un solo grupo. Ni el pueblo, mucho menos. Ni creo que eso sea deseable. A mí no me gustaría una sociedad en la que todos pensáramos igual y tal cosa. No. Esas sociedades homogéneas a mí particularmente no me gusta. Yo prefiero sociedades heterogéneas, gente pensando distinto, aportando desde distintas perspectivas, pero en las que haya consenso, en la que no terminemos. Y el consenso es la Constitución, en el que se respeten los canales constitucionales. Pero eso es lo que hay que tener. Debe haber unos acuerdos mínimos sobre algunas cosas. ¿Qué quieren modificar a coñazos? Una democracia que no es capaz de llegar a acuerdos, pues se suicida. Y claro que la marcha de ayer buscaba unidad frente a la violencia, pero no buscaba unidad frente al gobierno. Era una marcha contra el gobierno, por eso fue copiosa, porque sacar a la gente emberracada es más fácil que sacarla ilusionada, emberracada, como decía el gerente de la campaña uribista en el plebiscito. Por eso el mensaje de contra el odio fue muy sincero en una parte de los participantes de la marcha, pero no lo fue en otra parte, porque eso de que solo Petro estimula la polarización es contraevidente, pues no se puede bailar tango solo se necesitan 2 para polarizar y para pelear.
Aquí no solo hay odio contra el antipetrismo, hay de vuelta. La oposición a Petro es quizás la más dura que haya tenido presidente alguno en Colombia. ¿Que Petro se lo ha ganado? Bueno, es posible. ¿Que era inevitable con la llegada por primera vez de un gobierno de izquierda? Es posible. Yo creo que era inevitable porque tenemos un sistema político dominado por el populismo de izquierda y de derecha, y el populismo solo sabe funcionar así, a gritos. Pero esa polarización tan agresiva no es nueva. Empezó hace como 20 años contra los opositores del gobierno Uribe, que se calificaban de guerrilleros y antipatriotas. Se agudizó después en el proceso de paz de Santos, explotó en el gobierno de Duque y seguramente será peor en el próximo gobierno, porque si gana la oposición, el petrismo le va a devolver las atenciones. Y si gana el petrismo, esto va a llegar a extremos. Álvaro. Entonces, cuando uno hace un país populista y los generadores de opinión son populistas, es decir, acuden a las pasiones, se dicen intérpretes del pueblo en contra de élites, pues esa es la realidad que tenemos. Miren, Estados Unidos van por las mismas, allá también están matando políticos. Ya vamos a actualizar las noticias del mundo. Álvaro, gracias. Yo solamente difiero con usted en un punto. Usted dice que seguramente no ha existido en la historia de Colombia una oposición tan dura contra un gobierno. Yo creo que, por solo poner un ejemplo, la oposición del presidente Gustavo Petro y de la izquierda contra el gobierno anterior de Iván Duque, creo que fue mucho peor. Llegó incluso al estallido social, al bloqueo, y con el compromiso explícito del entonces segundo en las elecciones, que fue Gustavo Petro, de no dejar gobernar a Iván Duque, y a fe que lo cumplió. 7:45 para finalizar, Luis Ernesto. El problema, Ricardo, es que cuando hay actos en favor de algo, cuando el país se une en torno a algo, a la defensa de la democracia, a orar por la vida de Miguel Uribe, independientemente en qué orilla política militen, seamos capaces, por favor, de detenernos y de ver que ahí hay algo bueno. Es que la incapacidad de la política de resolver los problemas de la gente, sea en cabeza del presidente Gustavo Petro o de cualquier presidente que haya gobernado Colombia, radica justamente en que no estamos centrados en lo que nos une, sino únicamente en dividirnos para ganar elecciones, para ganar pequeños feudos y terrenos políticos. Y eso impide que las sociedades avancen. Alegrémonos por fin, por una vez, que hubo una marcha en favor de algo, en pro de algo, y no tratemos de ver los visos de cómo se trata de en contra de quién.